Bueno, muchas gracias, señor presidente. Los proyectos que presentamos, las comunicaciones que tienen que ver tanto con la empresa provincial de la energía en forma específica y con un fondo que ejecuta la empresa, como es el Fondo de Electrificación Rural, tiende a pedir información un poco relacionado con lo que nosotros venimos manifestando. Por un lado, la falta de inversión en obras, en mantenimiento de las redes existentes, y por otro lado, inversión en obras nuevas, que lo hemos dicho, de infraestructura, que vemos que hay una gran carencia, que se ha visto reflejado ya a final de año y motivó que tuviéramos planteos en relación a los mismos cuando empezaron los cortes rotativos en aquel momento. Y como toda explicación a lo que estaba pasando, primero se hablaba de que había mucho personal afectado por COVID, que no tiene nada que ver con la capacidad para el suministro de la energía, que tiene que ver con cuestiones técnicas, no con la desgracia de que personas pudieran estar limitadas en su capacidad de trabajo por una enfermedad. Y lógicamente la falta de inversión. Y coincidió también con que empezaban los primeros calores y también se le echó la culpa a la temperatura que en aquel momento lucía razonable para la época del año, y después en enero tuvimos ese pico, pero que no tiene nada que ver. Lógicamente que hay mayor consumo en determinados momentos del año, y en el verano es uno de ellos y el invierno es el otro. Entonces, también en un momento el presidente de la empresa, no sé si en un acto de una confesión así errada o en una necesidad de decir algo para salir al cruce, nos dice que había ejecutado el 34%, no llegaba al 35% del presupuesto. Y lógicamente las obras lucían nulas. Entonces, cuando hablamos en aquel momento de falta de inversión y también de financiamiento, el informe que pedimos tiende a buscar la verdad en los números de la empresa. Nosotros queremos saber cuánto se recaudó en el año 2020 y 2021. Queremos saber a ciencia cierta cuánto es lo que ha ingresado a la empresa, cuánto es lo que se ha facturado, cómo están y a qué se deben o a qué corresponden esos créditos facturados y que no ha podido percibir, y que tiene alguna cuestión lógica, pero queremos saberlo porque en el medio hubo una pandemia. También queremos saber lo que dijo el diputado Gabriel Real. ¿Qué hicieron con esas deudas de los usuarios, aparte de cargarles a sumas astronómicas de intereses que nada tiene que ver ni con la realidad del momento, la pandemia, la crisis comercial, la crisis productiva, la situación de pérdida que tuvieron todos los santafesinos, y que por otro lado se abultaban números que tampoco conocemos, porque podemos conocer cuestiones individuales? ¿Cómo se compusieron los gastos? ¿Cómo se componen los gastos de la erogación en esos 2 años, 2021? ¿Cuál fue el monto real de inversiones? ¿Cuánto fue el dinero que se puso? ¿Cuál fue el consumo promedio del año? ¿Cuánto se consumió? Para compararlo con otros periodos y poner en evidencia lo que es la desatención de las redes. Para tumbar todas esas excusas que parecen que lo que pretenden es tomarnos a todos por tontos. Y un dato que es muy importante para todos, pero sobre todo para el mundo comercial y empresario. ¿Qué cantidad de cortes promedios tuvimos? La duración de los mismos. ¿Saben por qué? Porque la calidad del servicio de energía se mide en esas dos variables: reducción de cortes y tiempo del corte. Santa Fe era
primera en calidad de servicio en el país. Primera. También queremos saber y vamos a ocuparnos por nuestra vía, y si el señor presidente de la empresa lo brinda, sería bueno en qué lugar estamos, pero le adelanto que hemos decaído muchísimo. Todos estos números que planteamos, que tienen que ver con ingresos, inversiones, consumo, récords, decir que al principio de enero, ¿se acuerdan? Cuando nos informaban récord del año 2021, más que el año 2020, otra risa, si no había habido prácticamente grandes consumos. Estuvimos 4 o 5 de enero, no recuerdo exactamente el día, a las 2 y pico de la tarde, recién se batió el récord del año 2016. Y por ahí también hasta nos medían el día domingo, el sábado a la tarde, como para decir algo. Lo grave de todo esto que pasó en este tiempo es que no hemos podido escuchar al presidente de la empresa ni a ninguna autoridad del Ministerio de Infraestructura y solo nos teníamos que conformar con informes de un vocero de prensa que no tiene la culpa y está haciendo su trabajo, pero no nos tenemos que quedar con eso y también sirve mucho la explicación política. Ahora hay un número que también nos gustaría que nos digan. ¿Dónde fueron a parar los 9.441.877.000 pesos? ¿Dónde fueron a parar los 9.441 millones que la empresa le cobró a los santafesinos, que no le pagó a Camesa, que se vio beneficiada por una condonación de deudas? Y también recordarle que 3.000 y pico millones de pesos fueron financiados a mitad de la tasa, pero le financia a su usuario santafesino a tasa de usura, al 5%. La verdad que ninguno de los beneficios financieros que obtuvo vía condonación o vía financiamiento trasladó. O alguno de ustedes se enteró que le devolvieron un peso del que le cobraron y no pusieron a donde lo tenían que poner, que en definitiva lo pagan todos, lo pagamos todos los argentinos vía impuestos. Lo mismo ocurre con el Fondo de Electrificación Rural, que todos, cada uno de nosotros, cuando vemos nuestra factura, pagamos el 1,5%, es un fondo específico creado por ley que debiera estar asegurado para el destino que tiene y donde el Tesoro tiene la obligación de aportar ese igual cantidad, 1,5%. Nos gustaría saber. El programa luce inexistente, yo escucho acá a cada uno de ustedes y nos escuchamos y todos hablamos de situaciones gravísimas en el área que toque. El fondo sigue, le quedan 3 años y medio, 4, pero luce ausente en la gestión, en el resultado. Lo que queremos saber es dónde fue a parar ese dinero. Sí sabemos lo que pasó, lo previo a la ley de necesidad pública y la ley de emergencia. Fueron captados, chupados, tomados por el ministro de Economía y lo llevaron a rentas generales y fueron a parar todos juntos ahí. Y bueno, el diseño final está en los plazos fijos, Fondo Común de Inversión Carlos Pellegrini y cuenta a la vista. Por supuesto queremos saber todo esto, pero le doy un dato más. Rosario, donde empezaron los problemas públicamente. Y yo siempre digo, tienen suerte las grandes ciudades o medianas porque los medios se hacen eco. En el interior pasó lo mismo, en los pueblos, en las ciudades más chicas, en las comunidades rurales. En Rosario no tuvieron ni la habilidad, no solo que no hicieron nada, no solo que no hacen nada, no solo que mienten, le echan la culpa al COVID, al calor. Nosotros le dejamos hecha una obra que me gustaría tener en números reales, millonaria. Y para los que viven en Rosario le pido me corrijan. Sobre calle Córdoba, se acordarán cuando se fue rompiendo, para hacer todo el tendido de red media y baja subterráneo terminado, con todas las transversales a calle Córdoba, para darle suministro, como las ciudades
más calificada del mundo, en una ciudad, en un lugar de la ciudad muy poblado, muy transitado, donde lógicamente la red aérea tiene muchísimos problemas y la solución es el tendido subterráneo. Ahí está la plata, muchachos, bajo tierra, ni la habilidad de conectar la obra. Es más, ahora va a haber cambios en la gerencia. También una novedad, 2 gerentes generales a partir de ahora. Y creo que uno que asume, que es muy capaz, un hombre muy capaz, seguramente se va a ocupar al que era gerente general, que lo sacaron en el 11 de diciembre del 2019, creo que le van a volver a dar funciones importantes, lo que es un gran acierto, porque el ingeniero Cassin es realmente un valor impresionante que tiene la empresa, una capacidad, y estoy convencido que él se va a ocupar de conectar esa obra y le va a dar la solución definitiva, al menos al microcentro. Es inexplicable que ni eso se haya hecho, será porque lo había hecho en la gestión anterior, supongo, entendiendo la lógica de este gobierno que rompe, que no es un elefante en un bazar, es un elefante en un microbazar, porque rompe todo, no algunos estantes. Muchas gracias, señor presidente. Esperemos que la información llegue, porque no es el primer pedido de informe que no llega en este asunto y en otros que se han presentado. Muchas gracias. Gracias, diputado.